Bueno, vamos a ver ahora la tercera parte de la clase de histología del tracto gastrointestinal. Vamos a ver en esta sección la histología del intestino delgado, grueso y el canal anal. Habíamos visto ya que el estómago terminaba en el antro pilórico y tenemos entonces, eh, o vamos a revisar entonces cómo es la histología de la unión gastroduodenal, es decir, la unión del estómago con la primera porción del intestino. En la mucosa se hace una transición importante que es de una mucosa gástrica, que ya conocen ustedes que es una mucosa secretora, a una mucosa absortiva, que se llama también mucosa vellositaria en el intestino delgado. En este sitio encontramos un engrosamiento de la capa muscular circular, un engrosamiento importante que forma el esfínter pilórico. Este esfínter sí es visible anatómicamente, no como el que habíamos visto en la unión esófago-gástrica, que era simplemente un esfínter fisiológico. Teníamos también que en el estómago había 3 capas de músculo, pues aquí a nivel de la unión gastroduodenal desaparece la capa adicional, es decir, la capa muscular oblicua que teníamos en el estómago. Y aparecen unas glándulas que son características del duodeno, que son unas glándulas submucosas que se encargan de producir moco y se llaman las glándulas submucosas de Brunner. Aquí tenemos entonces la imagen histológica de esa unión de esa unión gastroduodenal. Pueden ver ustedes muy bien con la letra PS está señalada el esfínter pilórico, ese engrosamiento de la capa muscular. Con la S tenemos la parte de la submucosa gástrica, y con las letras D, G, CM y LM ya tenemos la porción duodenal. Quiero llamar su atención entonces en que ya existen únicamente 2 capas de músculo, la circular interna y la longitudinal externa, y la característica principal del duodeno, que es la presencia de glándulas submucosas. Además, podemos ver el cambio importante que sufre la mucosa y reconocemos, como ya saben ustedes hacerlo, una mucosa de tipo absortivo. Bueno, el intestino delgado entonces es un órgano bastante largo, de una longitud importante, mide aproximadamente 6 metros en el adulto y tiene 3 porciones. La primera porción se llama el duodeno, la segunda yeyuno e ilio. La principal función del intestino delgado es la absorción de sustancias. El duodeno tiene unas características especiales histológicas que vamos a ver a continuación, y el yeyuno y el ilion tienen otras características que los hacen indistinguibles, es decir, no podemos decir si se trata de yeyuno o ilion, histológicamente son iguales. Hay algunos pequeños cambios que se pueden ver, que es que van aumentando el número de células caliciformes a medida que progresamos distalmente en el intestino delgado, y también va aumentando la cantidad del componente linfático, principalmente formando nódulos linfoides. Sin embargo, es imposible distinguir histológicamente si se trata de yeyuno o de ilion. Ya que la principal función del intestino delgado es la absorción, pues tiene varias especializaciones que le permiten
eh, una muy amplia superficie de absorción. Son principalmente tres estructuras que aumentan la superficie de absorción intestinal. La primera de ellas se llama plicas circulares o válvulas conniventes o válvulas de Kerkring. Las van a encontrar en la bibliografía que revisen con cualquiera de estos tres nombres. Pues estos son pliegues transversales que son permanentes, no varían de acuerdo a la distensibilidad de este órgano, y son pliegues que se dan tanto de la mucosa como de la submucosa. Estos pliegues aumentan 3 veces la superficie de absorción intestinal. La segunda estructura son las llamadas vellosidades. Estos son pliegues, pero son pliegues únicamente de la capa mucosa. Multiplican por 10 la superficie de absorción. Y finalmente la tercera estructura son las microvellosidades, que como saben ustedes se encuentran en la superficie luminal de las células y aumentan 20 veces la superficie luminal, la superficie de absorción del intestino delgado. Aquí las tenemos en este esquema y las pueden entender mucho mejor. Entonces, en el primer recuadro a su izquierda tenemos las plicas circulares, que son estos grandes repliegues tanto de la mucosa como de la submucosa. Si ampliamos ese pequeño recuadro que está señalado, podemos ver las segundas estructuras, que son las vellosidades, que son esas prolongaciones digitiformes de las que hablábamos en la clase de introducción. Y por último, si ampliamos el recuadro señalado, vemos las microvellosidades, que son especializaciones de membrana o repliegues de la membrana apical que aumenta la superficie de absorción. El anterior era un esquema, esta es una imagen histológica para reconocer las tres estructuras. En el recuadro verde tenemos las plicas o una plica circular, repliegue, en el que pueden reconocer ustedes muy bien la submucosa que entra y hace parte del pliegue. Entonces es un pliegue tanto de la submucosa como de la mucosa. En el recuadro azul tenemos las vellosidades, que son pliegues exclusivamente de la mucosa. Y en el cuadro pequeño amarillo tenemos las microvellosidades, que están aumentadas o que podemos ver a mayor aumento en la imagen a su izquierda, en la primera imagen, donde ven ustedes la chapa estriada o borde en cepillo encargada de la absorción. Entonces, recuerden, todo el intestino delgado tiene una mucosa absortiva con estas tres características. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y la más corta de ellas. Mide aproximadamente 25 centímetros. Allí en el duodeno se realizan o se llevan a cabo varios procesos digestivos, ya que recibe el producto de secreción enzimática del páncreas con abundantes lipasas. Por lo tanto, se llevan a cabo aquí varios procesos digestivos. Tiene una mucosa absortiva como todos los otros segmentos del intestino delgado, y estas prolongaciones digitiformes que ya hemos descrito en varias ocasiones se llaman glándulas o criptas de Lieberkühn, que son tubulares y simples. Quiero recordarles que en este segmento del intestino tiene dos capas de músculo en su capa muscular propiamente dicha, una capa circular interna y una capa longitudinal externa.
Pero la principal característica del duodeno que les va a servir a ustedes para diferenciarlo de los otros segmentos del intestino delgado, es decir, del yeyuno de Ilion, es la presencia de estas glándulas en la capa submucosa. Están resaltadas en este recuadro azul. Son glándulas tubuloacinares ramificadas que tienen la función de producir moco, pero es un moco especial, ya que es un moco alcalino que se produce en este sitio para neutralizar la acidez y la pepsina que se produce en el estómago. Vemos en esta imagen un acercamiento de, de la mucosa del duodeno. En la imagen central vemos una coloración de paz para resaltar entonces el componente en la superficie epitelial de células mucoproductoras, células caliciformes, y en la parte inferior las glándulas mucoproductoras submucosas. Bueno, después del duodeno tenemos los dos segmentos del intestino delgado que siguen a continuación, se llaman yeyuno y el ilion. Estos dos segmentos, como les decía, no se pueden diferenciar histológicamente uno del otro, son iguales. Se encargan de la absorción principalmente y por lo tanto pues tienen las características que ya describimos de las mucosas absortivas. El epitelio absortivo descansa sobre una lámina propia y una submucosa que son muy importantes aquí porque son muy vascularizadas, porque tienen capilares que son capilares fenestrados óptimos para facilitar la absorción de sustancias. La muscular propiamente dicha tiene las mismas características que hemos visto en casi todo el tracto gastrointestinal, que es de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Externamente están revestidos el yeyuno y el ilion por una capa de tejido conectivo laxo, revestido con un epitelio plano simple que es un mesotelio, por lo tanto esta capa externa la vamos a llamar serosa. Vamos a ver un poco en detalle ese epitelio que nos permite o que se especializa en la absorción. Pues es un epitelio cilíndrico simple, pero tiene 6 tipos de células diferentes. Están aquí enumeradas en blanco las células que ustedes conocen porque las hemos visto en otros sitios, como el tracto gastrointestinal o el estómago, tienen ya mucha experiencia ustedes en reconocerlas. Y en amarillo algunas células nuevas que vemos solamente en este sitio, en esta mucosa gastrointestinal del intestino delgado. Entonces, tenemos que este epitelio está constituido por enterocitos, que son las células absortivas, células caliciformes que las conocen ustedes muy bien, células de Paneth que las vamos a describir más adelante, células neuroendocrinas que las hemos visto también en el estómago y en el tracto respiratorio en la clase anterior, unas células especiales que se llaman las células M, las vamos también a ver a continuación, y hay en este sitio del tracto gastrointestinal algunos linfocitos intraepiteliales, ya que a este nivel del tracto gastrointestinal cumple una función inmune muy importante.
Además, como en otros epitelios que ya hemos revisado, hay células de reserva o células STEM que tienen la capacidad de diferenciarse y formar las otras poblaciones celulares. Bueno, vamos a ver entonces para comenzar los enterocitos. Los enterocitos son células cilíndricas con núcleos basales alargados que tienen en su superficie luminal abundantes microvellosidades. Esto es para aumentar la superficie de absorción. Aquí los vemos en una imagen en microscopía electrónica, los reconocen fácilmente, están entre dos células caliciformes y en su superficie luminal tienen una gran cantidad de microvellosidades. Estas células tienen una membrana basal que es discontinua y que está unida a su vez a capilares también discontinuos y linfáticos. Todos estos componentes indispensables para la absorción. Además cuentan con vesículas de endocitosis y abundantes mitocondrias y un citoesqueleto filamentoso. Todos estos elementos favorecen entonces la absorción. Las células caliciformes las conocen ustedes desde segundo semestre como glándula unicelular, las tenemos aquí, son células productoras de moco, tienen en su citoplasma gránulos de mucina, tienen un Golgi prominente y los núcleos son basales. Las células de Paneth sí son nuevas para ustedes, pero las van a reconocer muy fácilmente al microscopio óptico porque son células que solamente están situadas en las bases de las criptas o glándulas de Lieberkühn y tienen unos gránulos muy gruesos y eosinófilos que hace, como vemos en la foto, marcadas con la letra P. Las células de Paneth son muy fáciles de distinguir. Estas células se dice que producen los antibióticos naturales, es decir, producen sustancias que actúan eliminando las bacterias, producen enzimas bactericidas. Entonces, son células que tienen una función inmune importante, directa. Otro tipo de células que encontramos allí en el epitelio de la mucosa intestinal, del intestino delgado, son las células M. Las vemos aquí en microscopía electrónica en una coloración verde clara. Estas células, vemos aquí en su superficie, no tienen microvellosidades, sino unos pequeños pliegues, micropliegues en la superficie. La función de estas células es fagocitar partículas y microorganismos mediante vesículas de endocitosis y las conducen al espacio intersticial cerca de los linfocitos. Vemos aquí en la imagen en color gris un linfocito rodeado por esta célula verde clara que es una célula M. Estas células son, por lo tanto, transportadoras de antígeno que se encuentran allí en la superficie epitelial. Llevan el antígeno y lo presentan a los linfocitos T intraepiteliales que tenemos aquí, como les decía, teñido de gris y que vemos al microscopio óptico muy fácilmente, aquí señalados con las letras L y Y. Reconocen muy fácilmente ustedes los linfocitos, pero están aquí en la mucosa dentro del epitelio. Otra población celular que tenemos en este epitelio son las células neuroendocrinas, ya las habíamos visto también en la mucosa gástrica. Lo que pasa es que aquí
esta región del intestino delgado tienen funciones em, ligadas a la actividad del páncreas y de las enzimas pancreáticas. Entonces secretan estas células colecistoquinina y secretina que aumentan la actividad pancreática y a su vez inhiben la motilidad y la secreción gástrica. Otra sustancia que producen se llama el polipéptido inhibidor gástrico, que estimula la liberación pancreática de insulina. Y por último, la motilina, que induce la motilidad gástrica e intestinal. Esta dentro de muchas otras sustancias que producen estas células neuroendocrinas. Estas son las principales sustancias que conocemos. Terminamos entonces de esta forma el intestino delgado y llegamos a la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, que se llama la unión iliocecal, es decir, la unión entre el ilion y el intestino grueso. En esta unión tenemos una transición de la mucosa, una mucosa que venía de ser una mucosa absortiva o vellositaria, vamos a pasar a una mucosa glandular y protectora. En esta unión encontramos un pliegue anatómico que se ve visiblemente macroscópicamente, que se da por el engrosamiento de la muscular propiamente dicha y se llama la válvula iliocecal. En la unión iliocecal tenemos abundante tejido linfoide y hemos dicho ya y vamos a ver a continuación que este tejido asociado a la mucosa gastrointestinal va a seguir aumentando a medida que vamos progresando distalmente. El colon entonces tiene pliegues también en su mucosa y tiene unas glándulas que son típicas de esta sección, que son glándulas tubulares rectas, tubulares simples rectas, con abundantes células caliciformes. Las vemos aquí en esta imagen, vamos a ver un acercamiento de ellas posteriormente, pero puse esta imagen en 4x porque quiero resaltar una característica de esta región del tracto gastrointestinal. Llama la atención en esta imagen, además de los nódulos linfoides marcados con las letras LA, que son acúmulos de linfocitos, en este caso en la submucosa y algunos en la lámina propia. El tamaño que tiene la capa muscular propiamente dicha. Quiero llamar su atención sobre esta, pues la muscular propia es muy gruesa en esta sección y tiene una función muy importante y es la propulsión de las heces. Tienen que tener una fuerza de contracción importante para la evacuación de las heces. Por lo tanto, en este sitio es en el que encontramos una muscular propia, la muscular propia más gruesa de todo el tracto gastrointestinal. Además de su grosor, aumentado de su importante volumen, la muscular propia tiene una característica que ustedes ya han visto anatómicamente, y es que forma la muscular en su capa externa, forma unas pequeñas bandas longitudinales. Son 3 bandas que rodean el colon que se llaman las tenias coli. Esta especialización de la capa muscular externa es muy importante porque ayuda a la propulsión de las heces. En el colon, todas las células caliciformes que revisten las glándulas de la mucosa nos ayudan a producir un moco que lubrica esta superficie, facilitando también la evacuación de las heces.
Aquí tenemos entonces a mayor aumento la imagen de la mucosa del colon. Pueden ver ustedes que está constituida por unas glándulas tubulares simples y hay una gran cantidad de células caliciformes. Hay también en este epitelio algunas células absortivas, es decir, células cilíndricas con microvellosidades, pero se encuentran en poca cantidad. Encontramos, como en todo el epitelio que hemos revisado, células de reserva o células STEM, que están principalmente en la base de las glándulas, y algunos linfocitos intraepiteliales. Esta es entonces la estructura del colon en toda su extensión. El apéndice secal es un pequeño órgano tubular que nace en la sección del ciego y tiene una estructura muy similar a la de todo el colon. Tiene las mismas glándulas rectas, tubulares simples, pero en menor cantidad, es menos densa en glándulas esta mucosa. Y en cambio en la mucosa encontramos muchos linfocitos formando agregados linfoides que se llaman placas de Peyer. Estos folículos linfoides tienen centros germinativos y se parecen a todos los nódulos linfoides que se ven en los ganglios linfáticos. También hay linfocitos sueltos en toda la lámina propia. Aquí tenemos la imagen del apéndice secal, un órgano tubular que se puede ver completamente en esta imagen, externamente revestido por una serosa. Tiene una muscular propiamente dicha de 2 capas y nos llama muchísimo la atención la submucosa y la mucosa porque se ve morada por la gran cantidad de tejido linfoide o de componente linfoide que encontramos allí. Linfocitos sueltos y formando placas de Peyer o nódulos linfoides. En este acercamiento los vemos mejor, un nódulo linfoide con su centro germinativo y vemos algunas glándulas tubulares dispersas, mucho menos frecuentes que las que veíamos en la mucosa del colon. Aquí tenemos entonces otra imagen para recordar el apéndice secal, pocas glándulas y en la lámina propia abundante tejido linfoide. La submucosa y la muscular con sus 2 capas. Esta es la pared del apéndice secal. Encontramos allí en esta región, en la mucosa, unos pliegues, pero ya estos pliegues no son transversales, sino son longitudinales y se llaman columnas de Morgani. A esas columnas de Morgani desembocan unas glándulas tubulares ramificadas que son glándulas mucoproductoras que se encuentran en la submucosa. Ese canal anal mide de 2 a 3 centímetros y está rodeado externamente por una esfínter anal que, como dijimos desde la clase de introducción, está constituida por un músculo estriado visceral, es decir, es un esfínter voluntario. Aquí al finalizar el canal anal, entonces se ve o encontramos una transición del epitelio de una mucosa a una piel con todos sus anexos. Tiene glándulas sudoríparas y tiene unas glándulas apocrinas especiales en esta región. Tenemos en este cuadro un resumen de todas las características o de las principales características de cada uno de los segmentos que hemos visto en estas 2 clases y las vamos a revisar rápidamente, las volveremos a ver en la práctica en
con muchas imágenes para que aprendan ustedes a reconocer cada una de los segmentos del tracto gastrointestinal. Entonces, tenemos aquí el esófago, muy fácil diferenciarlo. Sus principales características son epitelio plano estratificado no queratinizado, glándulas submucosas y en la lámina propia, músculo que tiene muscular propiamente dicha con músculo estriado visceral en el tercio superior, en los 2 tercios inferiores, 2 capas, longitudinal externa, circular interna. Y recuerden, una característica típica del esófago es que tiene adventicia y no serosa. El estómago en su región fundocorporal, foveas que ocupan 1/4 parte de la mucosa y glándulas que son productoras de ácido clorhídrico y pepsina y tienen células principales y parietales especializadas en esta función. Estómago en la región pilórica con foveas mucho más largas que las anteriores y con una función, como vemos aquí, con esta coloración de paz a la derecha, de producción de moco, gran cantidad de células mucoproductoras. El duodeno, su principal característica es la presencia de glándulas submucosas y una mucosa absortiva. Intestino delgado, yeyuno ilion, mucosa absortiva con todas sus características, plicas, vellosidades y microvellosidades. El colon, glándulas tubulares simples con muchas células caliciformes y una gran capa o una capa muscular externa, muscular propiamente dicha, muy gruesa. Esas son entonces las principales características. Nos reuniremos a continuación para aclarar todas las dudas que tengan y seguiremos repasando el tema en las 2 sesiones prácticas que tenemos programadas.